Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Semana del Conocimiento. Yo les voy a hablar sobre finanzas. Para ser más exactos, el tema que vamos a tratar, que vamos a comentar, es los índices de rentabilidad de una empresa. Mi nombre es Javier Delgado Rodríguez. Soy licenciado en la carrera de Administración y Gestión. Muy bien, vamos a empezar. Antes que nada, antes de tratar el tema de los ratios o índices de la rentabilidad, vamos a hablar un poco sobre qué es un índice. Pues bien, un índice consta de valores que se extraen de los estados financieros. Los estados financieros más conocidos, más importantes, pues es el balance general y el estado de resultados. Ahora bien, generalmente un ratio, un índice, está formado por una razón. Una razón es una división, aunque hay algunos otros ratios o indicadores que se determinan mediante una resta, por ejemplo, o se determinan con multiplicaciones y divisiones, es decir, con cualquier otra operación aritmética. Pero bueno, la mayoría son razones, es decir, son divisiones. Entonces, ¿qué expresa esto? Esta información que arrojan los ratios obviamente nos sirven para conocer el negocio. Son una especie de radiografía para ver qué aspectos o qué áreas de oportunidad tenemos y podemos trabajar en ellas. Entonces, vamos a ver más exactamente un ratio o los ratios de rentabilidad, porque hay más indicadores. Están, por ejemplo, los de liquidez, los de apalancamiento, ¿no? Apalancamiento significa pues el manejo de la deuda. Hay otros indicadores de operación, etc. Pero nos vamos a centrar en estos, en los de la rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bien, miden la ganancia generada por cierto rubro. Por ejemplo, activos, capital y ventas. En otras palabras, evalúan la utilidad, que también puede ser una pérdida, utilidad o pérdida neta generada por estos. Al ser razones, su resultado se expresa en porcentaje. Pero también vamos a comentar qué es la rentabilidad. La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de alguna inversión. Tanto en el ámbito de las inversiones como en el ámbito empresarial, es un concepto muy importante porque es un buen indicador del desarrollo de nuestra inversión y, claro, de la capacidad de la empresa para remunerar los recursos financieros utilizados. Básicamente, estos indicadores nos van a permitir medir qué tanta ganancia generamos. ¿Sí? Hay que recordar que, bueno, puede ser por una inversión. Hay personas que se dedican a poner su dinero a trabajar en proyectos, ¿no? También en empresas, en algunos otros instrumentos, pero vamos a centrarnos en la capacidad de la empresa, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos indicadores? Solamente vamos a hablar de 4, los cuales aparecen aquí. Tenemos el margen bruto, el margen neto, el rendimiento sobre los activos y el rendimiento sobre el capital. Aquí tenemos el primero, que es el margen bruto, y bueno, es cuánto aportan las ventas netas sobre la utilidad bruta. ¿Pero qué es la utilidad bruta? Bueno, la utilidad bruta se determina con las ventas netas menos el costo de ventas o bueno, también las devoluciones sobre ventas. Es decir, vamos a situarnos en el estado de resultados. Nuestro estado de resultados
tiene como primer rubro, primer elemento, los ingresos, es decir, las ventas. Entonces, vamos a utilizar la utilidad bruta, la cual va a ser dividida entre las ventas. Ahora, con esto se evalúa la capacidad de las ventas para generar utilidad bruta, es decir, aquella primera utilidad de resultados. ¿Por qué aquella primera? Porque bien, en el estado de resultados, dependiendo de dónde nos situemos, vamos a encontrar distintos tipos de utilidades. Esta es la primera, la utilidad bruta. Pero también está la utilidad de operación, también está la utilidad antes de impuestos, también está la utilidad neta, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de utilidades. Muy bien, se evalúa entonces la capacidad de las ventas para generar una utilidad bruta, es decir, aquella primera utilidad del estado de resultados, es justamente lo que les acabo de decir. Y obviamente, si el margen es alto, se dice que la empresa es apta para cubrir sus costos operativos. ¿Cuáles son los costos operativos? Una empresa tiene costos de administración, tiene costos de ventas, tiene costos financieros, etc. Aquí está la fórmula. Aquí tenemos que el margen bruto es utilidad bruta sobre las ventas. Es justamente lo que les comentaba hace unos instantes. Vamos a pasar a un ejemplo. Supongamos que tenemos una utilidad bruta de 522,000 y tenemos ingresos operacionales. Ok, ingresos operacionales también quiere decir ventas. Este monto lo tenemos por 1.910.000, ¿sí? Y bueno, vamos a proceder a hacer el cálculo. Como les decía, la mayoría de los ratios, de los indicadores, pues son divisiones. Entonces tenemos aquí 522,000 entre 1.910.000 y esto nos da 0.2732, que si lo multiplicamos por 100 obtenemos así un valor en porcentaje, ¿no? Aquí tenemos el 27.32%. Muy bien. Tenemos ahí esa cantidad, pero ¿qué significa, no? ¿Cómo lo interpretamos? Pues bien, esto quiere decir que por cada peso vendido se generaron 27.4 centavos de utilidad bruta, es decir, de la primera utilidad que tenemos en nuestro estado de resultados. Pasemos entonces al margen neto. Este también se conoce como el margen de la utilidad neta. Es decir, cuantifica el aporte de una determinada variable a las utilidades. Este indicador mide qué porcentaje de cada peso vendido se convierte en ganancia. Hay que recordar que la utilidad neta es en sí la ganancia, ¿no? La ganancia de la empresa. Cada peso vendido debería transformarse en un peso de utilidad. Sin embargo, en la vida real, pues esto no es posible por la simple razón de que las ventas tienen que hacer frente a gran cantidad o diversidad de costos y gastos. Nuestro estado de resultados está compuesto por ingresos, egresos, ¿no? Tenemos gastos, tenemos costos. Entonces, obviamente, si tenemos ventas, el que tengamos ventas enormes o volúmenes de ventas muy, muy grandes, no necesariamente quiere decir que tengamos ganancias grandes. ¿Por qué? Porque hay una serie de costos y gastos que se tienen que absorber, ¿no? Que las ventas tienen que absorber. Aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Margen neto es igual a utilidad neta sobre las ventas. La utilidad neta es la última utilidad, que también puede ser pérdida, ¿eh? Es utilidad o pérdida del ejercicio. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos una utilidad neta de 290,000 y tenemos ventas netas de
ventas netas de 1.910.000. Pasamos a hacer la división, tenemos 290.000 entre 1.910.000 y esto nos da 0.1518, es decir, el 15.18%. ¿Pero qué es esto? Es decir, esto quiere decir que la utilidad neta correspondió al 15.18% de las ventas netas. ¿Sí? Es decir, que con esas ventas, con ese volumen de ventas, nosotros al final, la ganancia total que tenemos del ejercicio corresponde al 15.18%. Pasemos al tercer ratio o indicador financiero. Este es el rendimiento sobre los activos. Se le conoce como el ROA por Return on Assets, por sus siglas en inglés. Y este considera el aporte de los activos a la utilidad de la empresa. Obviamente, entre más alto el indicador, más rentables son los activos. El que el porcentaje esté elevado es sinónimo de activos que funcionan bien y en caso contrario se asocia a una ineficiencia de su operación. Aquí vamos a utilizar un dato que obviamente no está en el estado de resultados. Estoy hablando de los activos. Los activos pertenecen al balance general, que es otro estado financiero. ¿Qué es el activo? El activo es lo propio, es lo que tiene la empresa, que puede ser maquinaria, puede ser equipo, puede ser efectivo, pueden ser cuentas de clientes, cuentas por cobrar, etc., ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una razón, ¿sí? de los activos, ¿sí? Con respecto a, en este caso, las utilidades. Aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Rentabilidad de los activos, el ROA. Tenemos que es la utilidad neta sobre el activo total, o total activo, ¿no? De igual manera, vamos a utilizar aquí la utilidad neta, que es la última utilidad que tenemos en nuestro estado de resultados. Pasemos a un ejemplo, un pequeño ejemplo, donde tenemos los siguientes montos. Tenemos una utilidad neta de 290.000 y tenemos activos totales por un monto de 2.100.000. Al hacer la división, 290.000 entre 2.100.000, obtenemos 0.1380, es decir, el 13.80%. Como en casos anteriores, vamos a ver qué significa esto. ¿Qué nos dice este dato? Es decir, cada unidad monetaria, ¿sí? Unidad monetaria me refiero a que pueden ser dólares, pueden ser pesos, soles, etc. Cada unidad monetaria invertida en activos generó 13.80 centavos de utilidad. Es decir, nuestros activos están generando, por cada peso de activo estamos generando 13.80 centavos de utilidad. O también se podría decir que nuestros activos nos están ayudando a ganar un 13.80%. Vamos ahora al último ratio, el cual se llama rendimiento sobre el capital. El ROE, o es el ROE, pues es las siglas en inglés de Return on Equity, y es la presente razón muestra la cantidad de utilidad neta generada por cada peso invertido en forma de patrimonio. Patrimonio es otra forma de llamar al capital. Recordemos que en el estado financiero llamado balance general tenemos tres elementos, lo que es el activo, el pasivo y el capital. Hace un momento les mencioné lo que es el activo, es con lo que cuenta la empresa.
Pero también tenemos el pasivo. El pasivo básicamente son deudas. Y por otro lado tenemos el patrimonio o el capital, que es básicamente lo que aportan los socios. ¿Sale? Entonces, el propósito es que se maximice la utilidad. El indicador mostrará esto obviamente con un índice elevado. Se dice que este ratio se mostrará más realista si al patrimonio, disculpen ahí, si al patrimonio se le resta la utilidad o pérdida del ejercicio. Aquí tenemos la fórmula del ROE, ¿sí? Que es utilidad neta sobre el patrimonio, aunque como decía el texto anterior, el último texto, esto, si nosotros queremos un dato más realista, lo que podemos hacer es que a la utilidad neta se divida entre el patrimonio menos la utilidad. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera, la manera más sencilla. Tenemos aquí una utilidad neta por un monto de 290,000 y tenemos un capital de 1,780,000. Entonces, el ROE, ¿sí? Hacemos el ROE, resultado de esta operación, es 0.1629, es decir, el 16.29%. ¿Cuál es esta interpretación? Pues bien, los inversionistas reciben una rentabilidad del 16.29% sobre su patrimonio o capital. Es decir, este patrimonio con el que está trabajando la empresa, recuerden que el patrimonio es lo que le pertenece a los dueños, ¿sí? Este patrimonio está generando en la utilidad un 16.29%. ¿Sí? Tenemos esa rentabilidad. Ok. Pasemos entonces a la conclusión. Los indicadores financieros de rentabilidad son integrales porque resumen la gestión de otros indicadores. Como les mencioné en un principio, existen otros indicadores, otros ratios, ¿no? Están los de liquidez, están los de gestión y los de apalancamiento. Y aquí tenemos un par de ejemplos de cada uno. Por ejemplo, en la liquidez encontramos la razón corriente, la prueba ácida y el capital de trabajo. Este en específico, el capital de trabajo, es básicamente una resta, ¿sale? Y este valor que nos sale es un valor pues obviamente en unidades monetarias. Básicamente es con lo que trabaja la empresa. Ahora, en cuanto a la gestión, tenemos la rotación de cartera, la rotación de activo fijo, el periodo de cobranza. Básicamente esto se trata de periodos, por ejemplo, en que uno cobra, ¿no? Tenemos también otros ratios donde descubrimos o sabemos cada cuándo nuestro inventario se convierte en dinero, ¿no? Aquí no lo pusimos. Y también tenemos el apalancamiento. Aquí tenemos dos ejemplos de ratios pertenecientes a el apalancamiento. Tenemos la deuda a largo plazo y la deuda total, ¿no? Entonces, con ello sabemos cuánta ganancia se genera para los dueños, accionistas o la empresa. Estoy hablando específicamente de los de rentabilidad, ¿sí? O sea, los indicadores de rentabilidad me sirven para saber cuánta ganancia se está generando a los dueños, accionistas o a la empresa. Entonces, recuerden aquí que hacemos una razón entre, por ejemplo, los activos, ¿no? También hacemos una razón entre el patrimonio, que también se conoce como capital, y también sobre las ventas. Si se dieron cuenta, los primeros dos ratios hacen un comparativo de dos tipos de utilidades, la utilidad
bruta y la utilidad neta, y son divididos entre las ventas totales o los ingresos totales. Y las últimas dos fueron la utilidad neta sobre el patrimonio y los activos, ¿no? Tenemos como ejercicio un documento de Excel, el cual contiene estados financieros, un balance general y un estado de resultados, y con ellos se podrán determinar estos 4 índices de rentabilidad, de los cuales les hablé con mucho gusto el día de hoy. Y con esto vamos a saber qué tan bien está operando esta empresa. De mi parte ha sido todo, espero que hayamos comprendido muy bien estos términos, estos cálculos, estos procedimientos. Hasta pronto y muchas gracias.